Hola. Ok, perfecto. Ok, muy bien. Entonces vamos a desarrollar el tema malformaciones congénitas de la cara. Ok, perfecto. En nuestro país el diagnóstico de las malformaciones de la cara se hacen al momento del nacimiento. Entonces si uno quiere hacer una definición así tácita, un poco también desactualizada, yo considero, porque todavía esto está establecido en los protocolos de atención ahí en el hospital, que las malformaciones craneofaciales son aquellas que son detectadas al momento del nacimiento. Ahora sabemos, cuando hacemos medicina fetal en nuestro país, todavía no se establece como política de salud pública la medicina fetal. Los diagnósticos se hacen antes del nacimiento, la gran mayoría de las malformaciones craneofaciales, realizándose una ecografía de morfología fetal que ocurre entre la 20 y 22 semanas, lo ideal es 20 semanas. Inclusive ecografías mucho más tempranas, uno puede inducir de que este feto está en desarrollo de alguna malformación craneofacial. Pero casi el 95% de las malformaciones craneofaciales, o en general todas las malformaciones en nuestro país, se diagnostican al momento del nacimiento. Inclusive, si nosotros no hacemos una buena evaluación del recién nacido, no lo diagnosticamos al momento del nacimiento. Cuando el niño empieza a tener algún problema, alguna dificultad, al mes o 2 meses de haber nacido, recién nos percatamos de que este niño presenta una malformación. ¿Ok? Con respecto a las malformaciones craneofaciales, estas malformaciones afectan, de acuerdo a la morfogenesis facial, que ocurre entre la 5ª y 8ª semana, en un periodo muy activo entre la 6ª y la 7ª semana, en la cual se va a formar la cara, se va a organizar el cuello, mediante los famosos procesos faciales, proceso frontal, proceso nasal, externo, interno, proceso maxilar, proceso mandibular. Todos estos procesos van a organizarse, estos somitas, estas protuberancias embrionarias, y van a dar origen a la cara. Y esto ocurre más o menos entre la 5ª y 8ª semana, pero básicamente es entre la 6ª y 7ª semana. Cualquier noxa que altere estos procesos tan delicados desde el punto de vista molecular, genético, histológico y de órganos para formar la cara, van a dar origen a estas malformaciones que van a afectar tejidos blandos y tejidos óseos. ¿Ok? ¿Cómo se clasifican las malformaciones craneofaciales? En fisuras craneofaciales. Y dentro de las fisuras craneofaciales, la más frecuente, por lo menos en nuestro país, es la fisura labiopalatina. Las displasias craneofaciales, cuya principal característica vienen a ser la hipoplasia, la agenesia, muchas veces, en algunos casos, del esqueleto maxilofacial y de los tejidos blandos, porque hay una relación muy íntima en el proceso de la morfogénesis facial entre los tejidos blandos que se originan tanto del ectodermo como del mesodermo en el momento que se establecen las malformaciones craneofaciales. Eso hay que establecerse, tener muy claro. Cuando existe una hipoplasia, por ejemplo, del hueso malar, también hay una hipoplasia y adelgazamiento de los tejidos blandos. Hay una comunicación, una interrelación entre el esqueleto maxilofacial que se origina del mesodermo y la cobertura de los tejidos blandos que tienen un origen mixto, tanto ectodérmico
como mesodermia. ¿Ok? Eso hay que tener en cuenta en las displasias craneofaciales. En las craniosinostosis es una malformación que se caracteriza por afectar básicamente los centros de crecimiento craneofaciales. Cuando hablamos centro de crecimiento óseo craneofacial nos referimos a las famosas fontanelas que existen en la cabeza básicamente. Esta afección afecta a las fontanelas craneales. ¿Qué pasa con las fontanelas craneofaciales? Se osifican muy precozmente. Y cuando ocurre esta osificación precoz de las fontanelas craneales, el neurocráneo o la cabeza no crece. Entonces desencadena las famosas craniosinostosis. Una de las, desde el punto de vista embriológico, les había mencionado que los procesos faciales van a dar origen a la cara. ¿Ok? Pero hay un proceso de la cara, que es el proceso del tercio inferior, el proceso mandibular, que se relaciona íntimamente con la morfogénesis cervical, la morfogénesis del cuello. La morfogénesis del cuello está dado por los arcos branquiales, ¿ok? Pero el primer arco branquial, ¿ya?, va a proporcionar elementos embrionarios para formar el tercio medio de la cara, perdón, el tercio inferior de la cara, el proceso mandibular, ¿ok?, que se relaciona íntimamente con el cuello. Si ustedes se percatan su cuello, el tercio inferior de la cara tiene la mandíbula, el reborde mandibular, el mentón, y debajo del reborde mandibular una depresión, ¿sí? Ven una fosa, una depresión, que es el surco submandibular, submentoniano, ¿sí? Hay una depresión, una concavidad. Si ustedes continúan eso, van a ver un ángulo que separa el cuello de la cabeza, de la región mandibular. Ese ángulo, el ángulo cérvico-mandibular y el ángulo cérvico-mentoniano. Esos ángulos se definen muy bien. Y debajo van a encontrarse el cuello. Todas esas estructuras se originan con la combinación, el cuello, el tercio inferior de la cara, de los arcos branquiales. Pero para que usted tenga un concepto bastante claro, que el tercio inferior de la cara tiene también aporte embriológico del primer arco branquial. Entonces, una alteración del arco branquial puede dar también malformaciones faciales o craniofaciales que afectan el tercio inferior de la cara. Pregunta de examen. ¿Ok? Muy bien. Ahora nos vamos a centrarnos dentro de las malformaciones craniofaciales. Las más frecuentes son la fisura labiopalatina, que afectan el labio, ¿ok? Afectan dentro de la cavidad oral el techo de la boca. El techo de la boca lo forma el paladar duro y el paladar blando. El paladar duro lo forman dos huesos, hueso palatino y las apófisis palatina del hueso maxilar. ¿Ok? Y el paladar blando lo van a formar 5 músculos, importante para la fonética, para el habla. ¿Ok? Todas esas estructuras deben estar indemnes. Es por eso que ustedes, cuando atiendan al recién nacido o el neonato, y ustedes hagan la evaluación clínica del neonato con un bajalengua, bajen la lengua y vean el techo de la boca, el paladar duro y blando. Doctor, no hay nada. Doctor, yo veo algo ahí.
llaman al residente, llaman al asistente y estarían diagnosticando una fisura palatina. Porque es muy evidente cuando examinan la boca del labio encontrar la fisura labial. Generalmente, cuando hay fisura labial, se asocia casi un 90% con fisura palatina. Solamente hay un 10% en la cual solamente aparece sola la fisura palatina o solo la fisura labial. Un 10%. 90% siempre está asociado a fisura labio-palatina. ¿Correcto? ¿Me escuchan? ¿Hola? 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 Sí, doctor. Perfecto. Entonces, ahí estamos nosotros observando una fisura labial, labio-palatina. Está afectado el labio, está afectado el arco alveolar y si ustedes siguen examinando, también el paladar. ¿Ok? Como la fisura labio-palatina afecta el techo de la boca, también afecta el piso nasal. Y cuando afecta el piso nasal está relacionado con las fosas nasales. Si una fisura labial palatina es derecha o izquierda, va a afectar el piso de la fosa nasal. ¿Ok? También se va a ver comprometido la nariz, un ala de la nariz, ¿ok? Un piso de esa ala nasal, la fosa nasal, la implantación del ala de la nariz. Por lo tanto, va a existir una nariz fisurada. Entonces, ya estamos hablando que la fisura labiopalatina no solamente es boca, labios, alvéolo, también la nariz. La fisura, ¿ya? La nariz fisurada. Es una patología muy compleja que debe tener un manejo muy integral. Entonces, aquí vean que puede ser unilateral, muchachos. Afecta al paladar, al arco alveolar, al labio y a la nariz unilateral. Miren el piso nasal, el ala nasal. La columela, una columela muy corta, sumamente corta, que no se ha desarrollado. Y este prolabio, el prolabio, casi prácticamente el prolabio, la parte media del labio se origina embriológicamente de la prolongación de los procesos nasales mediales. Ojo, ojo. Y las partes laterales del labio se originan de los procesos mandibulares. ¿Ok? Cuando ustedes se miran el labio, un componente estético muy importante del labio es la parte media del labio. Si ustedes se dan cuenta, ahí existe el famoso arco de Cupido. Acá no hay arco de Cupido. Se destruye. Acá hay parcialmente el arco de Cupido. Vean, acá no hay. Acá vean el arco de Cupido. ¿Ves? Se irrumpe por la fisura. Miren acá. El arco de Cupido se irrumpe parcialmente. El arco de Cupido tiene su extensión muy agradable. Es un signo de belleza del labio. Y por encima del arco de Cupido están unas eminencias y una depresión, que viene a ser la columna del filtro y la depresión del filtro, que es un signo de belleza del labio superior. Ahora que está tan de moda recrear y resaltar el labio, nosotros nos preocupamos en resaltar estos elementos anatómicos. ¿Sí? Pero para que vean ustedes cómo se afecta todo, no solamente la anatomía, la función también se afecta. Doctor, sí, la función. Este niño no puede succionar en los primeros años de vida. Va a tener problemas en la succión. ¿Ok? En la deglución también, doctor, sí, porque el techo de la boca. El paladar blando va a estar fisurado, no va a tener fuerza de deglución. ¿Ok? Porque el techo de la boca está fisurado y ¿qué pasa con el contenido? Produce un reflujo oronasal, sale por la nariz. Doctor, ¿va a tener problemas para respirar? Por supuesto.
porque una fosa está afectada. Doctor, y cuando hay problema de deglución y paladar, los músculos de paladar blando se relacionan en su inserción con la trompa de falopio, perdón, de Eustaquio, con la trompa de Eustaquio, que está relacionado con el oído medio. Y van a tener problemas de audición, de hipoacusia, mayor propensión para la otitis media. Entonces, ¿quién era? Todo un problema funcional. El habla, la masticación, porque no van a tener completos sus arcos alveolares, la deglución, ¿ok? La función respiratoria. Entonces, el cirujano plástico pediátrico, si ustedes me dicen, doctor, usted opera fisura labio, yo no soy su especialista. Dentro de la cirugía plástica hay una subespecialidad, que es la cirugía plástica pediátrica. El otro día pasamos visita en nuestro servicio. La cirugía plástica es muy amplia. Hay gente que solamente se dedica a cirugía plástica pediátrica. Ellos se encargan de restablecer la anatomía y la función de esta patología tan compleja. Y no solamente eso, muchachos, también te tienen que proyectar y asociar la parte estética. Tienen que restablecer la estética del labio, la estética de la nariz. Por eso siempre les digo a los alumnos y a los residentes, porque yo también formo residentes, que la cirugía plástica es como una moneda. Lo tienen que ver así como una moneda. ¿Por qué? Porque en una cara está la reconstrucción, la plástica, y en la otra cara está la moneda, la estética, perdón. Y el cirujano plástico tiene que ser como la moneda. No lo puede disgregar. Si hacemos reconstrucción, si hacemos cirugía plástica, tenemos que agregarle el componente estético. Somos inherentes, somos artesanos, somos artistas. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, seguimos avanzando y vean que hay fisuras incompletas, fisuras labiales, alvéolos alveolares completas, bilateral, y vean, el paladar puede ser afectado, el paladar duro y blando, como también puede ser afectado los arcos alveolares. Vean, este niño, doctor, tiene una fisura labial incompleta, levantan el labio y tiene fisura alveolar, y ahora tiene fisura labiopalatina. Este niño tenía todo, una fisura labio-palatino. Ese es el diagnóstico. Cuando ustedes estén en su serum o sean médicos generales, ¿verdad? Fisura labio-palatina, referencia. Con poner fisura labio-palatina es bastante. Fisura labial no, tienen que examinar al paciente, muchachos. Hay fisuras labiales aparatosas, labio-palatina, severas, amplia separación. La fisura es muy ancha, que van a dejar muchas secuelas. Mira, no hay fosa nasal, no hay techo, amplia. ¿Ok? Muy severa, con amplia deformación de la nariz. Pobres niños. Los cirujanos plásticos pediátricos ayudan mucho. Las bilaterales, que afectan mucho la alimentación. Tienen que colocarle una sonda de alimentación a estos niños. O estos niños tienen que utilizar un biberón especial. El biberón para fisura labio-palatina es un biberón en punta de pato, para que ellos, como no tienen mucha fuerza, puedan alimentarse. Esta es una fisura también bilateral que no es tan aparatosa. La cirugía de la fisura labiopalatina, que se divide en fisura de labio, fisura de paladar y de alveolo, y fisura y nariz leporina o nariz fisurada, se dividen primero en la primera fase en el tratamiento del labio. El labio se debe operar antes de los 3 meses, muchachos. Siempre, segundo y tercer mes. Esa cirugía se llama queiloplastía. Tiene que operarlo un cirujano plástico, pediatra, entrenado, porque ese resultado le va a marcar su futuro en el habla de ese niño, su futuro en los estigmas que puedan dejar en el labio, para que cuando ese niño vaya al colegio no se percaten del estigma, tanto anatómico, estético,
como funcional. No hay que poner a nuestros niños fisura labiopalatina en cirujanos plásticos que no tienen la especialidad de cirugía plástica pediátrica, colegiada, que en el Perú es muy escaso, o cirujanos plásticos que sí se dedican a operar fisura labiopalatina. Años y tienen experiencia. ¿Okay? Si usted me dice, doctor, opere, no, me inhibo, yo no. Doctor, pero usted es cirujano plástico, pero no estoy entrenado. Hay gente que te opera al año, pues, 500 fisuras labiopalatinas. Yo hace 10 años operé 1, 2. Dios mío, no voy a exponer, no voy a causar daño. Pero doctor, usted ha estudiado, pero no. ¿Ok? Perfecto, hay que verlo así. La medicina en general, hay especialidades, subespecialidades. Entonces, esta cirugía, vean, la queiloplastía en un fisurado bilateral, en las evoluciones de los primeros 6 o 8 meses pueden hacer cicatrices hipertróficas o queloides a veces, hay que tratarla. Y miran, después de 2, 3 años, tienen una evolución no solamente en la reconstrucción anatómica, funcional, sino estética, muchachos. Una fisura unilateral amplia y miren, los colgajos que se usan aquí son colgajos muy finos, delgados, que tienen que ser milimétricos, muy bien medidos y tienen que tener un arte de posición y desplazamiento de los tejidos para reconstruir no solamente la parte de la piel del labio, reconstruir el arco de Cupido, el filtro, ¿okay? El surco, las columnas del filtro y además el rollo mucocutáneo, la línea mucocutánea. Restituir, ¿qué más? El bermellón. Esto es el bermellón, muchachos, bermellón. Tanto seco como húmedo. Toda una ciencia, todo un arte en la reconstrucción. Por eso hay gente que le encanta y hace cirugía plástica pediátrica. En el Perú no hay, son pocos escasos. Ahora vamos a ver la estadística. Y vean que esta cirugía de la queiloplastía es muy complicada y debe ser precisa en milímetros para que el resultado sea también perfecto en anatómico y funcional y estético en los pacientes. Vean esta niña con una fisura amplia y después de una queiloplastía y una rinoplastía primaria que ahora se está haciendo en los niños con fisura labiopalatina, tratar la nariz fisurada primariamente en el momento de la queiloplastía es muy importante porque cuando esta niña vaya a su colegio no encuentre mucho estigma y por lo tanto no sea motivo de bullying. ¿Okay? Otras malformaciones, las displasias craniofaciales que les he mencionado. Dentro de estas displasias están las hipoplasias del esqueleto macizo facial, básicamente. Una de ellas es la agenesia o la hipotrofia del hueso mandibular. Cuando el hueso mandibular se afecta en su crecimiento o en un crecimiento muy severo, se llama agenesia unilateral de la mandíbula. Puede ver bilateral, pero es poco frecuente. Miren, examinen a este niño y a veces, muchas veces, al momento del nacimiento no se puede hacer ese diagnóstico. ¿En qué momento se hace? Cuando el niño empieza a desarrollar el macizo facial, que es en los primeros años de vida. ¿Okay? La cabeza y la cara crecen muy rápidamente en el primero 3, 4 meses y ustedes se percatan que hay una simetría. Doctor, yo me he percatado que hay una simetría muy marcada en un lado, pasa algo con este crecimiento facial. Una tomografía con reconstrucción del esqueleto facial en 3D y ustedes diagnostican la hipoplasia o la agenesia del maxilar inferior o del hueso mandibular. ¿Ok? Muy bien. Otra malformación también del esqueleto, de estas displasias faciales, vienen a ser las que afectan al mentón. ¿Ok? Las famosas microgenias, que pueden ser muchas veces muy severas y pueden comprometer
las vías respiratorias altas del paciente, porque en el mentón se implantan los músculos que sostienen la lengua. Y si no hay esta buena inserción, esos músculos se desplazan hacia el cabo faríngeo, produciendo obstrucción y pueden generar muchas veces problemas respiratorios al momento del nacimiento, que ameriten muchas veces llegar hasta la traqueostomía. Importante hacer este diagnóstico en el momento que se haga medicina fetal, para preparar al equipo multidisciplinario al momento del nacimiento. Imagínense ustedes, están atendiendo en la provincia de Atalaya y abordan una microgenia muy severa, se le va a morir el niño. Pero si habría toda una política de atención de la gestante en nuestro país, imagínense, sería diferente, ¿sí? Peor, en el año 23, 600.000 familias han ingresado a la extrema pobreza. El INEI estudia los resultados y hay 3 millones de peruanos que han ingresado a que no tienen agua y desagüe y atención de salud adecuada. 3 millones. Entonces, ustedes que van a ver a ir a su serum, ni una ecografía, ni un centro especializado, ¿sí? Entonces, es un panorama bastante difícil que ustedes tienen que ahora tendrán que hacer en lo que puedan. Hagan la medicina que han aprendido mediante un examen, mediante la evaluación, mediante la observación en el serum. ¿Okay? No van a tener todos los elementos que se tiene, por lo menos mínimo, en el Hospital Revalliati para hacer estos diagnósticos. Puede haber microgenias leves, moderadas y severas. Y generalmente a veces estos diagnósticos, ustedes van a hacer atención desde el adolescente, del niño sano, van a tener problemas de oclusión dentaria. Usted, una niña de 8 o 10 años, cuando ya tiene la dentición definitiva, le abren la boca y ven que hay una mala oclusión dentaria, una mala coartación muy marcada. Y si están en un centro de la salud donde hay un odontólogo serumista, lo tienen que conversar con él. ¿En qué lo podemos ayudar? Si es que no solucionan ahí, referirlo a un hospital donde existan maxilofaciales pediatras y puedan corregir, o odontopediatras con los maxilofaciales, trabajar a estas niñas y darle una corrección para evitar secuela en la articulación ATM. O sea, vean, en niñas, adolescentes, se les puede corregir y mejorar su perfiloplastía, solamente tratando la microgenia y la buena oclusión. Eso se llama salud, muchachos. En otros lugares del mundo se encargan de esto. En nuestro país no podemos reducir, se ha incrementado. Hay 800 niños menores de 5 años que han entrado a la anemia también en el 23. Ese es otro dato del INEM, que nos querían ocultar, pero han entrado 800.000 niños menores de 5 años, han aumentado con anemia. Sí, es terrible la salud de los niños. Hay otro, el síndrome de primer arco branquial, les hablé, ¿eh? Primer arco branquial participa embriológicamente en el desarrollo de la mandíbula, del tercio inferior de la cara. También puede haber, si hay malformación del primer arco, hay que examinar el cuello, porque muchas veces también se puede asociar malformaciones del cuello porque podemos encontrar problemas. Entonces es muy importante que ustedes tengan eso. Y el síndrome de primer arco branquial, ¿qué afecta? Puede afectar el desarrollo de la mandíbula, desarrollo del conducto auditivo externo y a veces desarrollo del labio inferior. Hay que examinar. Al síndrome de primer arco branquial también se le conoce como el famoso síndrome de Goldberg. ¿Ok? ¿Cuál es la característica del síndrome de Goldberg? Escuchen, pregunta de exámenes para ENAM y residencia. El síndrome de Goldberg se caracteriza por macrostomía. El niño tiene una boca muy grande, una fisura labial lateral amplia que hace que la boca sea muy grande. Segundo, tiene hipoplasia mandibular del lado afectado.
Y tercero, muchachos, tienen problemas auriculares. Pueden tener apéndices, pueden tener fisuras auriculares, pueden tener microtias o oreja constricta. Malformaciones auriculares, macrostomía, hipoplasia mandibular, síndrome de primera cobre. No encuentro síndrome de Goldberg o síndrome de Goldberg. Nunca se olvide. ¿Okay? El famoso Treacher-Collins es un síndrome que afecta los huesos del tercio medio de la cara. ¿Qué hueso? Básicamente el hueso malar, los arcos cigomáticos, produciendo una depresión, hundimiento del tercio medio y por ende afectando el piso de la órbita. ¿Ok? Eso, y generando lo que se llama también muchas veces una disostosis mandíbulo-facial. Tiene un componente genético, ¿ok? Es hereditario. Muy bien. Este síndrome de Treacher-Collins, en sus formas muy severas, al momento de nacimiento, también amerita un tratamiento de urgencia porque puede afectar la vía respiratoria alta, acabando muchas veces en una traqueostomía. El manejo de estas malformaciones, en realidad de todas malformaciones craneofaciales, muchachos, es multidisciplinario. Pero el que gerencia el tratamiento de las malformaciones craneofaciales es el cirujano plástico, que convoca al otorrino, al maxilofacial, al oftalmólogo, a los terapistas del lenguaje, a los odontopediatras, que convoca al médico rehabilitador, que convoca al pediatra, que convoca al luciólogo, que convoca al neonatólogo, etc., psicólogos, psiquiatras, convoca a las asistentes sociales, a las nutricionistas, etc., etc. Nosotros somos el director de esa gran orquesta en otros lugares del mundo para llevar a cabo el tratamiento de esta malformación. Este es el famoso Treacher-Collins, que hace 2 años o 3 años ganó uno de los que participaron en esa película. No recuerdo el nombre de esa película, un niño que tendría el síndrome de Treacher-Collins o disostosis mandíbulo facial, que afecta el tercio medio de la cara. Vean ustedes acá, muchachos, compromiso malar y arco cigomático. ¿Okay? Eso va a generar una disostosis. Síndrome de Pierre-Robin. La característica del síndrome de Pierre-Robin, pregunta de examen, es una microgenia, muy severa, grave muchas veces en algunos casos. ¿Qué significa? Hay remanente de mentón, de hueso mentoniano, que eso puede acarrear que al momento del nacimiento estos niños sí requieren soporte ventilatorio. ¿Ya? En algunos casos el soporte ventilatorio no es el adecuado, hay que hacerle una traqueostomía. ¿Ok? Está asociado a síndromes genéticos, tiene un componente genómico. ¿Ya? Y otra de las cosas que puede hacerse un diagnóstico en Pierre-Robin en ecografía morfológica de gente entrenada. En el Perú habrán 7, 8 expertos en ecografía fetal. No hay muchos. Todos están en Lima. Somos 34 millones de habitantes. ¿Sí? Muy bien. Miren, remanente hueso mentón. Todos los músculos del piso de la boca y de la zona mentoniana y cérvico-mentoniana se van al cabo faríngeo y pueden afectarse. ¿Ok? El digástrico, miloioideo, el platisma se van por aquí. Y los huesos y los músculos de la lengua, muchachos. Tienen problemas auditivos y a veces está asociado a fisuras labiopalatinas. Son terribles el manejo de estos niños, que se debe ser tratado en hospitales muy especializados. En nuestro hospital se ha tratado. Le dije que está asociado a fisuras
palatina o labiales. Este es un síndrome Pierre-Robin leve, microgenia leve. ¿Ok? ¿Cómo se trata? Alargando el mentón y también la mandíbula, como con distractores óseos. ¿Quiénes abordan esto? Los maxilofaciales, cirujanos, cabeza y cuello faciales pediatras, que hay una subespecialidad, conjuntamente con los odontos, trabajo multidisciplinario. Hay otras malformaciones que podemos encontrar en un niño en la cara, las microftalmias, macroftalmias, coloboma de iris, agenesia total del pabellón auricular, etc. Y una malformación que es poco frecuente, que es el labio leporino, señor. Alguien me dirá, doctor, ¿labio leporino es igual que fisura labio-palatina? No. Labio leporino es una fisura que afecta el surco del filtro. La fisura labial y palatina está en el medio, ¿ya? Por eso se le llama lepo. Lepo viene de león, boca de león. Miren la boca, el labio superior del león. La fisura del labio superior del león está en el medio, ¿ya? Otra malformación frecuente es la microtia, ¿ok? Que afecta, es una patología, es una malformación congénita que afecta la oreja, ¿ya? ¿En qué consiste? Poco desarrollo, una oreja pequeña, muy pequeña, de tamaño moderado, pero que afecta en su estructura del pabellón auricular. ¿Okay? Puede ser una malformación única o asociado a otras malformaciones que hemos mencionado, síndrome de Goldberg. ¿Ok? Muy bien. Esta es una microtia típica, el famoso signo del maní. Microtia severa o ausencia también, agenesia. Estos son apéndices preauriculares. Esta es una microtia también porque no se ha desarrollado la raíz del hélix. ¿Ve? Esta es un apéndice preauricular con una fístula. Esto es una malformación que afecta el lóbulo de la oreja. Embriológicamente la oreja se desarrolla entre la sexta y octava semana, básicamente en la séptima semana. Pregunta de examen. ¿Ok? El desarrollo embriológico de la oreja, séptima semana. Termina en la octava, exagerando, novena semana. ¿Okay? ¿De dónde se forma la oreja? De los somitas de los 3 primeros arcos branquiales. Pregunta de examen también. El origen embrionario de la oreja se da en el primero, segundo, tercer o todos los arcos branquiales. Vean ustedes que la oreja es una estructura muy compleja porque tiene una piel muy delgada, un celular subcutáneo laminar. Segundo, tiene estructuras del cartílago de la oreja muy compleja a reproducir. Tiene, mire, el hélix, la raíz, el antihélix, el brazo superior, brazo inferior de la fosita navicular, ¿ok? Tienen el antitrago, trago, escotadura intertragal, la concha, la raíz que se extiende entre la concha. Lóbulo, este es muy complejo. Esta es una microtia típica, signo del maní, ¿ok? Signo del maní. ¿Cómo se reconstruye? En todo el mundo con cartílago costal. No se puede sacar el cartílago elástico del otro lado, de vestir un santo para vestir otro santo. ¿Qué cartílago? Séptimo, octavo y noveno cartílago. Se reconstruye el esqueleto que no tiene esta microtia, con todas sus estructuras, hélix, antihélix, fosa navicular, escafa, trago, antitrago, lóbulo y mira, se inserta, se saca remanente cartilaginoso y se reconstruye la oreja. Hay otras malformaciones de la oreja, apéndice preauricular que se extrae, se retira porque genera problemas en el niño, ¿ok? Hay las fístulas preauriculares, hay que tener cuidado, muchachos, que cuando examinen y encuentren una fístula preauricular llamada fístula auris congénita, el tratamiento es no tocar. Enseñarle a la mamá que no se toque, a los niños que no se toque, porque cuando ustedes manipulan esta fístula, presionan o lo fisuran, se inflama, se obstruye y genera un absceso. Y muchas veces el trayecto, como esta fístula es congénita y se relaciona con el desarrollo de la cabeza y del cuello,
su trayecto llega a la mandíbula, al ATM, llega a la apófisis mastoide, llega a la arteria muchas veces carótida, se puede llegar inclusive hasta la glándula tiroide y seguir retirando ese trayecto fistuloso infectado puede generar secuelas, básicamente tipo nervioso sensitivo, porque podemos dañar estructura. Tratamiento es no tocar. ¿Ya? Vean una microtia típica, signo del maní, reconstrucción con cartílagos autónomos. Es una maravilla en otro lugar. Hay cirujano plástico pediátrico que solamente hacen microtia. Mira, esas altísimas su especialización. Eso lo estamos acá en Brasil nada más. En Perú no hay gente que desarrolle esto. Otra malformación, la oreja constricta. Mire, gente experta que desarrolla eso. Otras malformaciones que son los frenillos, que se llaman la anquiloglosia. Muchas veces lo cortan, muchachos, no hay que cortar, hay que hacer un colgajo mucoso en forma de Z plastículo, para que no vuelva a recidivar. Hay macroglosias también que ameritan muchas veces tratamiento. Y dentro de las fisuras craneofaciales habíamos dicho que la más frecuente es la fisura labio-palatina, pero las fisuras craneofaciales no solamente afectan el labio palatal, sino se extienden a otras partes de la cara, al tercio medio, a la órbita, puede ser hacia la zona preauricular, y si se extienden al tercio superior de la cara, que es la parte del neurocráneo, serían fisuras craneofaciales. ¿Ok? Estas fisuras craneofaciales lo estudió el doctor Tressier, un cirujano plástico pediatra, era un maxilofacial que hizo cirugía plástica, porque afecta a los tejidos blandos y siempre los componentes óseos. Generan deformaciones muy severas de la cara y también de las cavidades orbitarias, cavidad oral y cavidad de la fosa nasal. Afectan estas tres fosas que generan problemas funcionales. La clasificación fue dada también por Tressier. ¿En qué consiste esta clasificación? Se establece un meridiano en la cara que pasa en el punto medio. El meridiano el punto que está en la cabeza es el punto 14 y el punto que está en el labio superior en el medio, punto 0. Y si se tiende hacia el mentón, tenemos el punto 30. Punto 30, ¿ok? Entonces, y todas las malformaciones que empiezan a aparecer en la cabeza o en la cara van a clasificarte de acuerdo al sentido de la manecilla del reloj. Si una malformación que afecta el tercio superior, la cabeza, el tercio superior de la cara, en el medio sería una fisura 14. De ahí una 13 serían todas las fisuras laterales hasta la fisura 8, que afectan el tercio superior de la cara. Y después las fisuras que afectan la cara serían la fisura 7 hasta la fisura 0. ¿Ok? Y aquella fisura que afecta el mentón, el labio inferior y el mentón, fisura 30. Igual también se establece para el cráneo, para el macizo facial. Esta es una fisura craneofacial, una fisura 4, 5, ¿sí? Que afecta la órbita, que afecta a la fosa nasal, también que afecta a la cavidad oral. Su reconstrucción, asociada a otra, microtia. Acá se le puso una prótesis ocular, se le rescató ese ojo. Iba a perder con úlcera corneal, con colgajos expansores, se reconstruyó el labio, trabajo múltiple. No puede, estas patologías no se hacen en el Perú, muchachos, no hay un centro especializado. Bien quedan los niños, pierden el ojo, se mueren. Es una pena, no se puede hacer. Esta es una fisura 0,14. Le toman la tomografía, hay una fisura del hueso frontal, 0,14. Y también que se extiende hacia la fosa nasal. Este paciente tiene una fosa nasal. No hay el caballete óseo cartilaginoso de la nariz. ¿Okay? El síndrome de Crusoe.
es una craniosinostosis. ¿En qué consiste la craniosinostosis? Osificación de la fontanela craneal. ¿Qué fontanela, muchachos, conocen? La metópica, la bregmática, la más importante o anterior, se osifica antes de los 3 meses, ¿ok? Fontanela térica anterior y posterior se osifica. ¿Y qué pasa? El cráneo no crece. El cerebro sigue creciendo, pero los centros de osificación de la cara no se osifican, tan blando. Entonces se va deformando la cara para darle espacio para que el cerebro siga creciendo. Tratamiento mediante distracciones óseas de los huesos de la cara para producir su crecimiento y generarle espacio a la masa encefálica. Hay que tratarlo antes de los 3 años, muchachos. El tratamiento ideal es antes del año, porque después del año la presión sometida a la corteza cerebral deja secuelas muy severas. A veces acá en el Perú a estos niños lo vemos a los 4 o 5 años. Ya no se puede hacer nada. Las malformaciones craneofaciales. Este es un síndrome de Goldenham. Esta niña tenía macrostomía, malformación auricular y hipoplasia. Tratamiento multidisciplinario. Este otro síndrome de Goldenham. Primer síndrome de arco moral. Macrostomía, fisura labial lateral, malformación auricular y hipoplasia mandibular. Otra macros, aunque no lo crean, es muy frecuente esta patología. Y tengan en cuenta que los niños con malformaciones craneofaciales, especialmente en el Perú, donde la malformación craneofacial más frecuente es la fisura labiopalatina y la microtia, deben ser puestos en manos de gentes expertas y especialistas, cirujanos plásticos pediatras, no en campañas. ¿Ok? En campañas, ¿quiénes van? Yo, residentes, ¿ok? Yo no podría hacer nada, ¿ok? ¿Por qué? Porque la primera cirugía le determina el futuro anatómico, funcional y estético de los niños. Mire esta cara de esta niña con esta cara. ¿Ok? Siempre las malformaciones congénitas han existido desde los albores de la humanidad. Miren este guaco mochica. Este llegó a la adultez con una fisura craneofacial, fisura labial y deformaciones y microgenia. Todas las malformaciones. Este joven llegó a sobrevivir en la cultura moche, que siempre ha existido. Y debemos hacer diagnóstico en la ecografía morfológica para activar todo el equipo multidisciplinario de cirugía plástica pediátrica y ofrecerle un tratamiento de calidad. Eso todavía en nuestro país está en años luz. ¿Ok? En nuestro hospital los niños están bendecidos, se puede decir. Yo que creo mucho en la parte divina, porque tenemos una ex residente que hizo cirugía plástica pediátrica en un hospital de Estados Unidos y es la única colegiada que ha venido a hacer cirugía plástica pediátrica en nuestro hospital. Y en lo que ella puede, está ayudando a estos niños. ¿Ok? A labor altruista, dice. Como ella dice, es mi ONG el hospital. Ayudo a esto. Tiene que ser dedicado. ¿Sí? Es una especialidad de mucho amor, de mucho cariño, pero tienen que tener que nuestro país no tiene un objetivo pecuniario. ¿Ok? Lamentablemente alguien dirá, si yo me dedico a hacer cirugía plástica pediátrica, doctor, ¿y después yo qué? Yo necesito tener una buena calidad de vida, estudiar, seguirme capacitando. ¿Y de dónde lo saco, doctor? Imagínense. Si el sueldo de un especialista en el Perú más o menos está en un promedio casi de $1.800, imagínense. Cuando yo estuve en Francia, no es por menospreciar el trabajo de un personal que hacía limpieza, ganaba 1.800 euros. Y a mí me preguntaron, ¿cuánto gana usted, doctor? $1.800 como especialista. No puede ser. Dense cuenta cómo no hay una política de revalorizar al recurso humano. Eso está en el peldaño muy alto de una política de valorizar a los seres humanos. Una política
de ver al ser humano como una vital importancia para el desarrollo de una sociedad. Buena salud, buena nutrición, buena educación, buenas condiciones de desarrollo después educativo y tecnológico, y debe valorizarlo a este ser humano para que esa sociedad crezca y tengan oportunidades todos. Eso es soñar, utópico, ¿ok? Pero ustedes algún día, si llegan a ser presidentes o ministros de salud, cambien esas cosas. El equipo del manejo de malformaciones craneofaciales, muchachos, multidisciplinario, ¿ok? Cuando yo tuve la oportunidad de ir, ¿ok?, a un hospital de Instituto de Malformaciones Craneofaciales en Río de Janeiro, lo integraban 40 personas. Y estas 40 personas, bien consideradas, capacitadas por recursos del Estado, ¿eh?, con todas las infraestructuras y generando más recursos para el recambio generacional. ¿Okay? Como el otro día yo le decía a mis muchachos que están rotando en el hospital, y mi gran preocupación es un recambio generacional para gente que haga oncoplástica mamaria. Yo me voy o 2 colegas más se van, no hay. Los residentes acaban y dicen, doctor, usted me ofrece una plaza por tercera, no vengo, doctor. Ni siquiera por 728, porque el Estado no le da facilidad y se van a la privada. Entonces, el otro día hacíamos un análisis con el doctor Ormeño de los 50 residentes plásticas que acaban cada año, solamente acaban trabajando en un hospital 6-8. O sea, cada vez el recambio generacional, para todas las especialidades, está en el futuro a haber una crisis. Si el Estado no se pone a pensar una política de incentivo de recursos humanos en salud. Muchas gracias. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Hola. No, doctor, todo claro, doctor. Muchas gracias. Muchachos, disculpe, es un día domingo, Día de la Madre, pero he tratado de que el mensaje que se deben llevar de esto, examinen al paciente, que es un mejor libro, el mejor aprendizaje, después que acaben la especialidad, ese libro. Retomemos a nuestros orígenes de la medicina, que es examinar, hacer una buena anamnesis, observar, palpar, estar con el paciente, con la preocupación del paciente, la ética, el humanismo, ¿okay?, y la preocupación por nuestros pacientes. A pesar de las dificultades, no perdamos esa esencia. Donde vayan a rotar, no se queden con los brazos cruzados, sentados. Doctor, quiero examinar un paciente, quiero ver la herida, quiero preguntar. No perdamos. Este grupo, como todos los grupos que vienen acá al hospital de su universidad, son grupos bastante consistentes. Bueno, aprovechen esa oportunidad. Probablemente estos grupos vayan a otros hospitales donde prácticamente públicos, donde casi no hay nada, ¿sí? El hospital tiene 20 camas y aprovechen. Creo que 2 o 3 chicas le decían, vieron una reconstrucción mamaria híbrida inmediata, que probablemente si no van al INEM o cualquier o mi hospital no van a ver no han tenido esa oportunidad. Es muchísimo. Roten, pregunten, doctor, yo quiero bajar con usted, yo quiero ir, no solamente y más todavía al que de este grupo alguien le interesa la cirugía plástica. Como el doctor Ormeño, yo enseño en la universidad, cuando ustedes acaben, estén en vacaciones, lo que ha quedado del servicio es que por un documento, por vía formal, ya no la informalidad, nosotros tenemos que desterrar la informalidad, se presenta capacitación pidiendo una rotación extraacadémica para rotar un mes, por ejemplo, en cirugía plástica, como tenemos un chico de Cayetano, con documento a través de capacitación, un mes va a rotar como rotación extraacadémica, porque él quiere ser cirujano plástico. Otros pueden rotar en cualquier otra especialidad, con documentación. Nosotros hemos decidido, porque eso de
La informalidad no es bueno, menos para esta especialidad. Muy bien, que tengan muy bonitos días. Quiero aprovechar este micro para desearle a todas sus mamás, de su familia, un feliz día. Que Dios los cuide, le dé salud y protección. Y porque el amor de madre es muy importante para que nosotros también nos desarrollemos, nos hemos desarrollado como seres humanos. ¿Ok? Muy bien. Buen día. Gracias, Gracias, doctor. gracias, doctor.